Hola, os doy la bienvenida una semana más al canal. Yo soy Marta, estos no solo clásicos y hoy vengo a hablaros de una de las novelas más famosas del Premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez. Me estoy refiriendo al Amor en los tiempos del cólera. Yo tengo esta edición de la editorial de bolsillo, es de tapa dura y venía en esta caja maravillosa. Es una edición especial que me regaló mi marido hace muchos años ya, pero cuando hice la miniatura para este vídeo no encontré una sola imagen de esta cubierta que tuviera la calidad suficiente para no parecer borrosa. Por eso vais a ver que ahí en la miniatura del vídeo hay la cubierta de una edición más actual, pero esta es la que yo tengo y la que yo he leído. El amor en los tiempos del cólera la releí, más que leer, es que la releí con un grupo de amigos y me sorprendí porque en mi primera lectura, siendo yo alumna del instituto, me quedó la misma imagen que nos dice Wikipedia y con la que no estoy de acuerdo en absoluto. Os voy a leer lo que dice Wikipedia, que es El amor en los tiempos del cólera. Dice: es una novela dedicada al verdadero amor que perdura y supera las adversidades toda una vida. Es un homenaje al amor, las aventuras, el tiempo, la vejez y la muerte. La novela se inspiró, en la relación que tuvieron los padres de Gabriel García Márquez. Dice que es una historia sobre el amor verdadero que perdura a lo largo del tiempo a pesar de todo. Yo no estoy de acuerdo, pero esta es la imagen que a mí me quedó durante tantísimos años, todos esos años que transcurrieron desde que yo era una adolescente y la leí, y hasta que la volví a releer. Entonces, este vídeo va a transcurrir de la siguiente manera. Al principio voy a hacer una pequeña reseña para que todos aquellos que no hayan leído la novela se animen a hacerlo, porque la verdad es que como la prosa de Gabriel García Márquez, o al menos toda la que yo he leído, es deliciosa, entonces te lleva a seguir leyéndola. Y por otro lado, pero previo aviso, voy a centrarme en un solo tema, que es la desmitificación del amor en esta novela. Y ojo, yo no digo que Gabriel García Márquez hubiera desmitificado el amor a propósito. Yo no digo que la intención de García Márquez cuando escribió esta novela fuera desmitificar el amor, porque no sé cuál es la intención de García Márquez. Ni está ya aquí para decírnoslo, ni sé si ahí se conserva alguna carta de algún amigo, alguna entrevista, algo donde él hubiera dejado dicho: esta era mi intención cuando yo escribí El amor en los tiempos del cólera. Yo digo lo que yo percibí, cómo lo percibí, y voy a intentar justificar mi respuesta. Solamente voy a hablar de la desmitificación del amor, a pesar de que hay muchísimos temas que tratar. Por ejemplo, uno de los temas que a mí me hubiera pasado desapercibido, me pasó la primera vez que leí la novela y me hubiera pasado desapercibido ahora, es el tema de la vejez y las enfermedades. Es un tema que si en el grupo de lectura con el que yo hice mi relectura no hubiera habido un médico, pues yo quizás no le hubiera prestado la atención que le presté. Pero es una novela con muchos temas a tratar. Y a mí el que me interesaba tratar, porque lo vi clarísimamente, fue este de la desmitificación del amor, que repito, no digo que sea la idea original que tuvo el autor cuando escribió la novela, pero sí es la idea que a mí me quedó una vez que la terminé. Y ahora sí, ya he presentado lo que vais a ver y ahora intro y comenzamos a hablar de la novela. Era inevitable. El olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. El doctor Juvenal Urbino lo percibió desde que entró en la casa todavía en penumbras, a donde había acudido de urgencia a ocuparse de un caso que para él había dejado de ser urgente desde hacía muchos años. El refugiado antillano Jeremiah de Saint-Amour, inválido de guerra, fotógrafo de niños y su adversario de ajedrez más compasivo, se había puesto a salvo de los tormentos de la memoria con un saumerio de cianuro de oro. Así, justo así, comienza El amor en los tiempos del cólera, una novela que aparece publicada en 1985, por lo tanto Gabriel García Márquez ya había ganado el Premio Nobel de Literatura. Supongo que todo lo que publicó a posteriori estaba cargado de estas altas expectativas de a ver qué escribe ahora y a ver qué publica ahora el Premio Nobel de Literatura. Recordemos que 100 años de soledad ya había sido publicado. En esta obra nos vamos a encontrar con un triángulo de personajes muy potentes, los tres, de los que se nos va contando de una manera extremadamente minuciosa la vida, los pensamientos, las actitudes, las miserias y las victorias.
Comienza con un doctor, como ya veis, que es el doctor Juvenal Urbino, que es llamado de urgencia porque ha habido una muerte, la muerte de un antillano, de un refugiado antillano, que para él no era un desconocido, era un amigo de muchos años con quien compartía charlas, conversaciones y también partidas de ajedrez, un hombre inteligente, un hombre muy querido en la ciudad. Cuando él descubre, ¿no?, la muerte de este amigo, ya os digo que no voy a ahondar mucho en nada porque, bueno, al no haber leído la novela, quienes me estéis escuchando, quiero que entréis lo más limpios posible de mi juicio, ¿no?, a la lectura, pues nos sirve a nosotros para conocerlo, ¿no?, para conocer no al que ha muerto, sino al doctor que ha sido llamado por la muerte de este hombre. Juvenal Urbino de la Calle es un médico casi venerado en la ciudad, es un hombre muy respetado, no solamente como médico, que es algo que tuvo que ganarse, porque cuando vino después de estudiar de Europa con unas ideas muy novedosas para renovar incluso la ciudad, para hacerla más... para que hubiera una mayor higiene y así evitar algún tipo de enfermedades, pues muchos otros alumnos de medicina que no habían salido de la ciudad o médicos más antiguos lo miraban con cierto recelo y hasta con cierta ironía. O sea, él tuvo que ganarse también la posición de médico importante en la ciudad, era un médico para ricos, eso también hay que decirlo, pero él además había nacido en una de estas familias de apellidote, ¿no?, los Juvenal de la Calle, con un caserío, una casona enorme en un barrio donde vivían las familias bien de toda la vida, y se casa, eso lo vamos a ver ya en el primer capítulo, con una mujer llamada Fermina Daza. Fermina no pertenece a la misma clase social que él y se dice también en el capítulo 1 que las señoritas de buena familia, es decir, las que pertenecían a la misma clase social que el propio Juvenal Urbino, se reían de los orígenes de Fermina porque al final su padre no era más que un comerciante y se decía también que no era del todo honesto, ¿no?, el modo en el que había conseguido su dinero. Sin embargo, nosotros los conocemos ya casados y de viejos, Juvenal Urbino con unos 80 años, Fermina Daza con 70 y muchos, vivieron juntos toda la vida, por lo tanto. Y nos dice el narrador que estas muchachas que al principio se reían de Fermina o la miraban por encima del hombro, se tuvieron que tragar sus palabras porque ella tenía más dignidad, solamente ella que todas las demás juntas, ¿no? No es exactamente eso lo que dice, pero bueno, un poco deja caer esta idea. El tercer personaje importante es otro anciano que es un tipo importantísimo en una de las navieras, en la gran naviera fluvial de la ciudad que nunca se nos dice claramente, pero que todo el mundo, no todo el mundo, pero mucha gente sí que está de acuerdo en que es Cartagena de Indias. Yo no sabría decirlo, pero sí es cierto que yo conozco Cartagena de Indias y ciertas cosas que describe me vienen a la mente, pues, imágenes de esa ciudad que yo conocí. Entonces me gusta pensar que yo he estado en la ciudad en la que se desarrolla el amor de los tiempos del cólera. Ya lo he dicho, mucha gente dice que es Cartagena de Indias, pero fijo no se sabe. Bueno, él es Florentino Ariza, que es el tercero en discordia, digamos, un importante hombre de la ciudad también. Está al frente de una naviera fluvial importantísima y 80 años como Juvenal, es un octogenario que en el momento más inadecuado que uno se puede imaginar se acerca a Fermina Daza, que recordemos que es la esposa del doctor Juvenal Urbino, y le reitera el juramento de amor eterno que le había hecho cuando los dos eran unos chiquillos. Tan solo esto tenéis que saber. Lo importante a partir de este momento es el juego de idas y venidas en el tiempo hacia el presente y hacia el pasado para entender cómo ese hombre tuvo relación con Fermina, Florentino con Fermina, de qué manera se acabó esa relación, porque sabemos que son ancianos todos ellos y ella está casada con Juvenal, cómo llegó a casarse con Juvenal y qué ocurrió con Florentino y con todo ese amor que durante tantísimas décadas estuvo atesorando para decírselo en un momento dado a Fermina y recordarle que él cumplía con su palabra de amarla durante toda la vida, ¿no? Además, lo repito, es un momento muy inadecuado, es un momento en el que se lo dice. Estos son los tres personajes principales, conocerlos a ellos y, vaya por Dios, están pitando aquí
pitando es, no sé si en todos los países se dice igual, bueno, dándole al claxon, ¿no? Un coche que, y molestando. A lo que iba, esta historia es una historia de ires y venires, de tres personajes y la vida de ellos, quiénes son, cuál ha sido su pasado y cómo, en qué circunstancias llegan al momento en el que nosotros los conocemos, que repito, ellos, los hombres, tienen 80 años, 80 y algo, y ella tiene 70 y muchos, ya casi cerca de los 80. Son ancianos con un bagaje, una vida a sus espaldas llena de victorias y también de fracasos. Dice Wikipedia que es la historia de un homenaje al amor inmortal y cómo supera todo tipo de vicisitudes y los años, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso y ahora, una vez que he hablado un poquito, es que me parece difícil de verdad creer que no se ha leído El amor en los tiempos del cólera. No la gente en general, sino la gente de este canal. La verdad, no sé por qué, es este tipo de novelas que incluso la gente que no ha leído, yo conozco muchísima gente que no es lectora asidua, pero sí ha leído El amor en los tiempos del cólera. El amor en los tiempos del cólera es muy criticada por una parte de los teóricos de la literatura, no hace mucho que lo oí además, diciendo que es un folletín. Y no voy a decir que no. No voy a decir que no es un folletín, porque es verdad que tiene el empaque de novela folletinesca, de ires y venires y cosas que ocurren y amores y desamores y yo esperaré toda mi vida y contigo pan y cebolla y el amor hasta que me muera y en fin, o sea, es muy melodramática y sí podríamos decir que tiene empaque de folletín, pero yo creo que el hecho de que tenga empaque de folletín y además es como la estructura más externa, ¿no? Y la manera en la que casi se presenta puede hacer que nos pasen desapercibidos temas muy interesantes. Ya os digo, YouTube está lleno de vídeos hablando del tema de la enfermedad y la vejez en el amor en los tiempos del cólera, que a mí me parecen muy buenos. Además he visto muchos en las últimas semanas desde que leí el libro, porque cuando yo estaba preparando el tema, ¿no? Este tema del que yo vengo a hablar ahora a continuación, que es el tema de la desmitificación del amor, quería saber si había otros canales, otros lugares en los que se había hablado para poder enlazarlo aquí abajo y que vosotros mismos hicierais, bueno, pues llegarais a una conclusión si estabais de acuerdo conmigo o no lo estabais, pero bueno, no encontré ninguno que tratara este tema concretamente, esta desmitificación del amor. Sí encontré gente que criticaba la figura de Florentino Ariza por una serie de cosas que hace a lo largo de su vida y que yo creo que forman parte de la desmitificación del amor. Pero bueno, si no has leído El amor en los tiempos del cólera y los spoilers te molestan, este es el momento en el que tienes que dejar de ver el vídeo, porque vamos a empezar a hablar de la desmitificación del amor en El amor en los tiempos del cólera. Bien, lo primero que a mí me llamó la atención del amor en los tiempos del cólera cuando lo estaba releyendo es que los capítulos que tiene, todos ellos, comienzan siempre con uno de los caballeros del triángulo amoroso, con Juvenal o con Florentino, todos. Juvenal Urbino hace no sé qué, Florentino Ariza piensa no sé qué, Juvenal Urbino hace no sé qué, Florentino Ariza no sé qué, no sé qué. Solamente el último de los capítulos comienza diciendo Fermina Daza y a partir de ahí cuenta la historia. Cuando yo estaba releyendo la novela me daba la sensación de que la novela entera era una crítica a estos dos hombres y a ella, también a ella, ¿vale? Pero sobre todo a estos dos hombres, sobre todo a ellos, porque ellos son los que salen peor parados. No es que ella no tenga sus manías o no cometa sus pequeñas miserias, ¿no? Del día a día, domésticas, digamos, sino que no son como las de él. O sea, lo de ella es una cuestión de carácter, lo de ella es una cuestión muchas veces de falta de amor. Hay un punto arisco que tiene que probablemente se deba a una falta de amor maternal. Su madre muere, se cría con su tía, pero su padre la aparta de su tía después de saber que, bueno, un poco era la alcahueta de esos amores con Florentino, y entonces se queda bastante sola, y luego las mujeres que la rodean en ese colegio, que son las monjas, son muy secas con ella, son muy duras con ella. Entonces yo creo que un poco arisca se vuelve, ¿no? Solamente cuando se va a la selva dentro, digamos, de Colombia a visitar a sus parientes y a su prima
prima y demás, ahí es donde empezamos a ver una relación bonita entre mujeres, ¿no? Aunque luego también la prima y ella puedan tener sus roces y demás, pero hasta ese momento ella está muy poco rodeada de mujeres, digamos. Entonces está viviendo en un mundo básicamente masculino, donde a ella se la educa para ser lo que tiene que ser. Y en todo momento ella está a la altura de lo que se espera. Comete un pequeño bache ahí con Florentino a ojos de su padre, pero en todo lo demás ha estado a la altura, yo creo que incluso por encima de lo que el padre deseaba para ella, y el ascenso social que consigue a través del matrimonio con Juvenal es escandaloso. Pero ahora vamos a hablar de por qué yo considero que hay una desmitificación del amor. No sé con quién empezar, voy a empezar con Juvenal. Juvenal es un personaje, era mi personaje favorito cuando leí por primera vez la novela, y cuando la leí por segunda vez he quedado convencida de que no tengo personaje favorito ni historia favorita en esta novela. La novela está llena de personajes extremadamente imperfectos y por eso son tan creíbles y tan realistas, a pesar de que el tono, que yo diría que no es el típico tono del realismo mágico que nos vamos a encontrar en otras novelas del autor, ¿no? Pero sí es verdad que tiene ese tono tirando a la hipérbole que es propio de García Márquez, pero aún así los personajes sí que son muy creíbles, pero muy creíbles porque son muy imperfectos. Empecemos con Juvenal. Bueno, yo creo que Juvenal es un tipo al que se le va desmitificando muy poco a poco, ¿no? Empecemos con el Juvenal adorado y deseado por todas las muchachas de su ambiente. Lo tiene todo, porque parte de que es joven, tiene un apellido importante, tiene fortuna familiar, tiene una profesión en la que es exitoso y además, encima, por si no tuviera suficientes dones en la vida, es un hombre muy atractivo. Lo tiene todo. Sin embargo, poco a poco se nos va desmitificando la figura de Juvenal a muchos niveles. Cuando él se casa con Fermina, el matrimonio no es un matrimonio por amor. Lo que a él le lleva a estar con Fermina es casi un reto, ¿no? Le llama la atención cuando la conoce, cuando el padre cree que está enferma y entonces lo hace llamar y él la ve por primera vez y la toca por primera vez, y ya eso debería hacernos pensar que incluso como médico ese tema, ¿no?, de la intimidad con una paciente que en ese momento está en un estado vulnerable, porque cuando eres una paciente y estás con un médico y estás en esa situación de tener que desnudarte, pues es un momento vulnerable para el paciente, ¿no? Hay algo que nos hace pensar, que debería habernos hecho pensar, a mí no me lo hizo pensar, ni la primera vez que lo leí ni la segunda, hasta que me topé de narices con lo que luego ocurrió, que no estaba siendo del todo profesional. Digamos, él se acerca a ella y ve a una mujer arisca que se esconde de él, que huye de él, que no quiere nada con él, y al final es un reto. Es un reto y tampoco es una pequeña rebeldía por parte de él, porque hay otras chicas, otras mujeres jóvenes de su ambiente con las que podría casarse, que pueden ser tan atractivas o más, y desde luego pues tienen un apellido dotado de una mayor dignidad que el de Fermina Daza, que ni siquiera es de la ciudad, es de fuera. De su padre se contaban pues cosas que podían ser verdad o mentira, pero bueno, no todo lo que se contaba era bueno, se contaban cosas bastante oscuras, ¿no?, de cómo consiguió el dinero, y aún así lo ve como un reto. Ya tampoco es que sea un escándalo casarse con ella, así que llama la atención, pero bueno, se le permite este matrimonio. Cuando se casa con ella no hay amor, y para ninguno de los dos hay amor, ni para Juvenal ni para ella, ¿no?, ni para Fermina. Fermina se casa porque es una necesidad. Es una necesidad y punto. Y durante muchísimo tiempo se niega a tener nada con él, se niega incluso a verlo, se niega a todo. Pero hay un momento en el que el padre le dice claramente: estamos arruinados. Y ese es el momento en el que ella piensa: tengo que buscar una solución y soy mujer. ¿Cuál es la solución? Casarme lo mejor posible. Y aquí hay una persona con la que puedo casarme. Ellos empiezan sin amor. Suben a un barco. Esto es importante porque muchas de estas historias ocurren
dentro, ¿no? A bordo de un barco, y en ese barco comienzan su luna de miel y comienzan ese primer acercamiento, esa primera relación, esa noche de bodas que va poco a poco y que parece francamente, a mí me parece francamente preciosa toda esa parte. Es la parte con la que más me quedé de la primera lectura cuando yo era adolescente ahora, ¿no? Otras cosas se me habían olvidado, pero esa no, y me pareció precioso. Y se fueron construyendo una relación muy sólida, pero a base de muchísimos sacrificios. Y de muchísimos sacrificios por parte de ambos. Lo que pasa es que los sacrificios de ella eran muchísimo más grandes, ¿no? Ella era una sirvienta. A él lo educan como el niño bonito y el niño dorado de su familia, único varón de la familia, tiene hermanas, pero son mujeres en una época en la que ser hombre en una de estas familias pues es el portador, ¿no? Del apellido, de la fortuna familiar, etcétera, etcétera. Por lo tanto es el niño dorado. Él llega y tiene unas costumbres, unas manías que siempre se le han alentado y que ella poco a poco algunas las va cambiando y otras simplemente las tolera. Pero de alguna manera ella está siempre al servicio de él, al pendiente de que todo esté perfecto, al pendiente del propio Juvenal también. Pero ella es difícil de aguantar. Fermina es muy difícil de aguantar, bueno, a mí me parece difícil de aguantar, y hay algunas cosas en las que él cede incluso cuando quien tiene la razón es él mismo y no ella, porque sabe que ella en eso no va a ceder, es una cuestión suya de carácter en ciertas circunstancias, y cede para evitar problemas. Es decir, van limando asperezas. Tienen a lo largo de la novela vamos viendo cómo tienen unos baches muy gordos, incluso están años separados donde ella descubre que él le está siendo infiel, y en esto vamos a detenernos también, le está siendo infiel y se marcha durante un montón de tiempo, pero ella desea volver, hay un momento en el que ella ya desea volver, ¿no? O sea, como que eso deja de darle importancia a eso. Él abusa de su labor, de su trabajo, de su condición de médico, y una mujer muy bella a la que trata empieza a tocarla de manera inadecuada, ¿no? La desea cuando la ve y se salta rompe, digamos, esa barrera, ¿no? de respeto entre el paciente que debe haber, ¿no? Entre el paciente y el médico, y con ella empieza una relación que es muy triste porque la desea muchísimo, no la ama, la desea de una manera obsesiva, la desea como nunca deseó a su esposa. Con su esposa, con Fermina, todo fue muy tranquilo y se fue construyendo un amor sobre la imperfección del día a día, sobre las frustraciones del día a día, sobre los pequeños odios del día a día. Como dice García Márquez, que cuando escribe la novela ya tiene una edad, es un hombre muy sabio y ha vivido una relación muy larga, y en esas relaciones tan largas hay momentos mejores y momentos peores, y en un momento malo pues te sale no solamente enfadarte por eso, sino por otra cosa que ocurrió 6 meses antes o 3 años antes, ¿no? Entonces es un hombre que habla del amor de larga duración, como yo digo, desde el conocimiento absoluto de lo que es un amor de larga duración, el desgaste que puede traer, que sería la parte negativa, pero la parte positiva es el grado de confianza, que es algo que no se puede pagar con nada, o sea, ese grado de confianza, ¿no? Es algo que solamente cuando se conoce se sabe el valor de ese grado de confianza al que llevas tras años de convivencia, ¿no? Con todas sus cosas buenas y sus cosas malas. Juvenal, lo dicho, siente un deseo irrefrenable por esta mujer y se deja llevar por este deseo, pero se deja llevar por este deseo de manera que es que la utiliza. O sea, hay momentos que son duros de leer incluso porque entra en casa y él le da vergüenza hacerlo, ¿no? Porque no quiere hacerlo, pero es como que su cuerpo no obedece, ¿no? A su cabeza. Y entra y la tumba, ella ya está a medias de vestir esperándolo siempre, la tumba, ni siquiera piensa en ella, piensa en descargar él su deseo del momento e irse huyendo como despavorido, ¿no? Y la abandona de una manera extremadamente cruel. Entonces, por un lado nos hablan de la pasión y nos dicen, vale, la pasión no es el amor, ¿no? Tal y como se ve en la novela, la pasión no es el amor. La pasión es algo que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con unos deseos que van en otro sentido, que pueden ir unidos al amor, pero que no tienen por qué ir unidos al amor.
y de hecho la deja de una manera muy cruel. Y aquí nos lo desmitifican, primero como doctor, porque ha abusado de la confianza de una paciente, y después nos lo desmitifican como hombre, porque ni siquiera tiene, o sea, es tan cobarde, ¿no?, que ni siquiera va a hablar con ella para dar por finalizada esa relación y tratarla con la dignidad que se merece, porque es un ser humano, ¿no? La mujer, lo que siente por ella, sí es amor, pero es un amor nacido del roce y de la cotidianidad. Un amor que no es el amor que puebla las novelas de amor. De hecho, cuando llega el momento en el que muere, porque su muerte es muy poco digna, voy a apuntar aquí una cosa porque luego se me olvida, Calixto, porque tengo que hablaros de Calixto de la Celestina, y si no se me va a olvidar. Tiene una muerte muy poco digna. Pensemos en la muerte de los grandes héroes clásicos y cómo nos afecta, cómo se nos rompe el corazón cuando muere Héctor a manos de Aquiles, ¿no? Porque Héctor no es culpable de nada, Héctor no ha hecho nada malo, y sin embargo muere a manos de Aquiles, y su muerte es la muerte digna de un guerrero, aunque luego se arrastre su cuerpo y demás. Bueno, sabéis, al final sí tiene esa muerte digna del guerrero, porque su cuerpo es devuelto y demás. La muerte cuando nos enteremos de la muerte de los grandes héroes, sentimos una punzada en el corazón. Cuando leemos una obra como Romeo y Julieta, donde mueren los dos enamorados, se nos rompe también el corazón. La muerte de Romeo, no voy a hablar de la de Julieta porque estoy hablando de los héroes clásicos, ¿vale?, de los grandes héroes clásicos. La muerte de Romeo, esa muerte por amor, es una muerte cargada de tristeza y dignidad, y cuando muere se nos rompe el corazón. Sin embargo, cuando nosotros leemos la Celestina, y no se me olvida que tengo un vídeo pendiente, ¿no?, sobre la comparación entre la Celestina y Romeo y Julieta, porque no tienen nada que ver una con la otra, aunque parezca que cuentan la misma historia. Cuando Calixto muere de una manera indigna, porque indigna ha sido su vida y porque él no es un héroe clásico, él es un fantoche. Y por eso sube tratando de apurarse en esa escalera, porque oye ruidos y cree que lo van a pillar entrando en la habitación de Melibea, cae de una escalera y se mata. Y es una muerte ridícula e indigna de un héroe clásico, ¿no?, que moriría en batalla o elegiría la muerte porque no quiere vivir sin su amada, como es el caso de Romeo. Esta es lo que me recordaba a mí Calixto cuando leí la muerte de Juvenal Urbino, buscando un loro, ¿no?, y cayéndose de ese árbol y matándose. Una muerte indigna, ¿por qué? Porque es una manera de ridiculizar a un hombre que la ciudad considera uno de los grandes tótem, ¿no? Y sin embargo, él ha pisoteado absolutamente, porque si se le considera uno de los grandes hombres de la ciudad, es porque como médico de ricos, esto no sé si lo había dicho ya, como médico era muy respetado, ¿no? Bueno, pues él rompió esa barrera sagrada de respeto con un paciente y abusó en un momento vulnerable. Hombre, abusó. ¿Sabéis a qué me refiero? No es que la violara, sé que estas palabras, si las dices en YouTube, te condenan el vídeo, pero mira, que me lo condenen. O sea, estoy un poco harta ya de tener tanto cuidado con las palabras y con todo. Ya, si empezamos a tenerle miedo a las palabras, no sé qué nos queda ya en la vida, la verdad. Bueno, pues eso, no es que la forzara ni nada, sino que ha abusado de su confianza en un momento de vulnerabilidad, cuando ella era paciente de él. Entonces, ha muerto como merece, porque no es el gran médico ni el gran hombre que todo el mundo dice que es, aunque tenía también muchas cosas buenas, ¿no? Cuando él elige a Fermina en vez de elegir a su amante, no es una cuestión de amor, aunque yo creo que quiere a Fermina, porque de hecho la quiere muchísimo, porque cuando está a punto de morir, él espera que ella llegue para cerrar los ojos por última vez, y cuando la tiene delante le dice: solo Dios sabe cuánto te he querido. Y es muy bonito, porque vemos de dónde nace ese amor, que nace de lo cotidiano, del día a día, del ir limando asperezas, ¿no?, del ir superando las pequeñas miserias diarias, los pequeños odios y las pequeñas victorias y las pequeñas enfurruñamientos, los pequeños, ojo, y los grandes, que ellos tuvieron grandes baches matrimoniales. Pero creo que había mucho más en la elección de Fermina que el hecho de que quisiera Fermina. Había también el peso de la condición social, el peso del estatus e incluso el peso de la raza, ¿no? Porque una de las cosas que dice Fermina
es que no se podía creer que su marido tuviera como amante a una mulata. También hace muchos comentarios sobre chinos que están en la ciudad. Hay muchos comentarios porque, claro, dentro de las muchísimas cosas que nosotros podemos comentar de esta novela, esta es solo una, ¿no? Lo que para mí es la desmitificación del amor, porque hay cuestiones raciales, sociales, económicas, políticas, en fin, es una novela que sí te la pueden vender como, es que es como muy melodrama, muy folletinesca, muy lo que me queráis decir. Tiene ese empaque de folletín, porque es cierto, pero tiene muchísimos temas muy interesantes y además tratados con seriedad. ¿Por qué considero yo que en Juvenal Urbino hay una desmitificación del amor? Porque este matrimonio tan largo se nos presenta, están toda la vida juntos y no están toda la vida juntos solo por amor. No es el amor lo que sustenta este matrimonio hasta la vejez, aunque se quieran. ¿Por qué? Porque el amor, tal y como nosotros lo concebimos a la hora de verlo en los libros reflejados, no estoy hablando de la literatura, estoy hablando de la vida, estoy hablando de la literatura. Yo creo que tenemos que empezar a diferenciar literatura de vida. Hay gente que no diferencia esto, que considera que literatura y vida es lo mismo. Yo siempre me acuerdo de ese final de La Tempestad de Shakespeare, cuando ese personaje le pide al público que por favor utilice sus manos, ¿no? Como diciendo, aplaudidnos ya para romper esta fantasía de que lo que estáis viendo sobre el escenario es una realidad. No es una realidad, solo es arte. Y en el momento en el que vosotros aplaudáis, se va a crear la diferencia y vais a daros cuenta de que vosotros estáis en la vida real y nosotros estamos aquí haciendo arte, y que esto se acaba y no es la vida real, ¿no? Pues esto es lo que me pasa a mí con las novelas, que mucha gente, que al juzgarlas desde la perspectiva única de la vida real, le arrebatan la grandeza que tiene la novela como arte, con mayúsculas. Entonces yo cuando hablo de amor, no hablo del amor en la vida, en la calle, ¿no? Hablo del amor literario. Y el amor literario que puebla los libros no es el amor de una pareja que se casa sin amarse y que va construyendo un amor muy tranquilo y muy sosegado a lo largo de muchísimas décadas. Por eso digo que hay una desmitificación, porque no estamos hablando de ese amor de te amo arrebatadamente y te amaré toda mi vida y estamos toda la vida juntos y estamos toda la vida igual de arrebatadamente enamorados. No, por eso empieza a desmitificar el amor con esta idea del amor tranquilo que surge del no amor, porque no se aman ni Juvenal ni Fermina cuando se casan y sin embargo llegan a quererse muchísimo. Ahora bien, ese amor que ellos se tienen es el amor que puebla la literatura desde que empieza a aparecer el tema del amor en la literatura. No es ese amor, es un amor muy real, ¿no? Es un amor más real, digamos. Esto con respecto al personaje de Juvenal. Llegamos al personaje verdaderamente complicado del asunto, que para mí es Florentino. Florentino es el personaje que menos me gusta de toda la novela. Y no es por lo que vosotros pensáis, porque ya sé que ha habido mucho escándalo por ahí de la relación que tiene con la niña América y tal. Hombre, eso no es casual, yo creo que no es casual, vamos a hablar de eso también, ¿no? No, tiene más que ver con el hecho de que es la contraposición extraordinariamente opuesta de dos mundos. Juvenal, que es el mundo de la realidad, siempre ha estado con Fermina y como la conoce a fondo, lo que siente por ella es un sentimiento real, basado en el conocimiento de quién es Fermina en sus buenos momentos, en sus malos momentos, cuando está enfadada, cuando está feliz, cuando lo perdona, cuando la traiciona, cuando ella reacciona a esa traición. Es decir, Juvenal Urbino ha estado con su esposa décadas y décadas y décadas. Y lo que siente por ella, ese amor que mucha gente diría, bueno, es costumbre, es amor, porque hay muchísimos tipos de amor, y este es un tipo de amor. Ese amor que siente por ella es un amor real, surge de algo que existe, que es esa Fermina Daza que él conoce porque existe. Y la conoce solo en parte, porque una de las cosas que se demuestran a lo largo de la novela es que Fermina Daza no se da por entero nunca a nadie. Hay cosas que ella vive hacia adentro, que vive encerrándose en el baño. No es casual, ¿no? Pues en la exploración de su propio cuerpo o fumar sin que nadie lo sepa. Hay una serie de cosas que son de ella para sí misma. ¿Por qué? Porque como mujer en la época que le ha tocado vivir, que creo que esto no lo comenté, esta novela transcurre en el último cuarto, empieza en el último cuarto del siglo XIX y acaba en el primer cuarto o un poco más adelante, ¿no? Del primer cuarto del siglo XX. Allá por la mitad de la novela nos dicen que empieza el nuevo siglo, que es el siglo XX. Bueno, pues por la época en la que le tocó vivir y la familia y una serie de cosas y la propia Fermina, ¿no?
que también acepta a medias, porque ella se revela a su manera, pero se revela y cambia cosas, no todo, pero sí cambia cosas de su vida, pues está educada para darse a los demás. Es una mujer y está para estar ahí para su marido, también para su suegra y sus cuñadas, para la sociedad, para sus hijos. Entonces ella, cuando cierra la puerta del baño, lo que ocurre detrás de esa puerta del baño es algo que ocurre para ella, porque es de los pocos momentos en los que ella es exclusivamente para ella no es para los demás, ¿no? Es decir, que ama no a la Fermina completamente, porque no es que la conozca al 100%, pero sí conoce a Fermina, pues digamos, en un 90%. Entonces está conociéndola y sintiendo por alguien real, parece que no sé hablar. Por alguien real está sintiendo algo real. ¿Qué ocurre con Florentino Ariza? Que Florentino Ariza no conoce nunca jamás a Fermina Daza. Florentino un día ve pasar a una adolescente, ¿no? Está en su casa, él va a dar un telegrama a su padre y la ve no es que la vea pasar, perdón, la ve en una habitación. Y cuando la ve, se queda prendado de ella, es como su diosa coronada, acaba llamándola, ¿no? Lo que hace Florentino, y por eso creo que Florentino es la deformación, es el esperpento de los héroes clásicos del amor, lo que hace es idealizarla. Y voy a intentar explicar por qué creo que García Márquez ha desmitificado el amor también o sobre todo, también con Juvenal, pero sobre todo con Florentino. Florentino ve, porque conocer es otra cosa, ve a Fermina y se obsesiona con ella. Se obsesiona hasta el punto de que casi tiene fiebre y se pone enfermo y su madre cree que tiene el cólera y es que no puede dormir y es que le duele todo y es que en fin, tiene un insomnio crónico y ya solo vive por ella, duerme por ella, respira por ella, come por ella, pero no tiene ningún tipo de trato con ella. Se obsesiona con una mujer, con una niña, con una adolescente de la que no sabe absolutamente nada. Se obsesiona con un cascarón, porque lo que conoce de Fermina es el cascarón. ¿Y qué hace a partir de ese cascarón? La idealiza. ¿Quién conocemos antes de Florentino que haga eso? Pues hace poco grabé un vídeo sobre ellos, que os dejaré enlazado aquí abajo, que es el vídeo de los trovadores. Los trovadores vivían en una época en la que la relación y la cercanía y el hablar con las mujeres, sobre todo con las mujeres de un rango social superior, que es el caso que ocurre entre Florentino y Fermina Daza, no era tan fácil. Entonces tenían esa idea platónica, ¿no? Primero petrarquista y luego platónica. La idea petrarquista de que el amor entra por los ojos y que por lo tanto los ojos por este motivo es el sentido más privilegiado porque penetra el amor por ellos, es decir, te enamoras de lo que ves, ¿no? Eso es muy petrarquista. Pero luego hay una idea platónica de que lo bello es bueno y lo malo es feo, y yo creo que esto ya os lo he comentado más de una vez, o como lo comento en el aula al alumnado, igual creo que os lo he comentado también a vosotros y no es así, ¿no? Los cuentos tradicionales están llenos, quitando el de Blancanieves, que habría que explicar otra serie de cosas que no me voy a parar ahora, pero igual algún día hablo de ello, que sí que tiene una mala bella, que es la madrastra de Blancanieves. El resto, cuando nos encontramos con las malas, como por ejemplo las hermanastras de Cenicienta, son feas, mientras que las buenas y las protagonistas, que son muy buenas todas, son bellas también. Luego lo bello es la exteriorización del bien, ¿no? Y por eso los trovadores asumían que esas mujeres bellas a las que estaban viendo eran también bondadosas, ¿no? Estaban llenas de esas virtudes que su belleza hacía pensar que habitaban en su interior, y por eso se enamoraban de ellas y las idealizaban y creaban toda una mitología casi en torno a esa mujer, es decir, se la inventaban. Se enamoraban no de la mujer, porque la mujer era solamente la externalización de lo que para ellos era el ideal femenino, y las dotaban de una serie de cualidades que jamás sabían si las tenían o no, porque muchos de ellos no llegaban a acercarse lo suficiente. Esto es lo que ocurre con Florentino. Florentino en los inicios es un trovador. Y como hacían los trovadores, habla y habla y habla y habla y habla.
porque Fermina se dice en muchísimos casos que las cartas que le enviaban eran muy escuetas. Sabéis que se atreve por primera vez a hablar con ella y bueno, en fin, deciden escribirse unas cartas, incluso cuando el padre se entera de esta relación y aparta a la tía de ella y la manda muy lejos a un pueblo en medio de la selva con su familia. Pues incluso en estas circunstancias, él, como era telegrafista, igual que el padre de García Márquez, pues puede mantener el contacto. Siempre él escribía cartas muy largas, exponiendo todo lo que sentía, abriéndose en canal, ¿no? Y lo que recibía de ella era mucho más escueto. Ella no eran cosas más del día a día, ¿no? Hemos hecho esto, he ido a este sitio, e incluso llega un momento que le pide, como si fuesen novios formales, ¿no? Permiso para ir a no sé dónde a través de un telegrama, pero eran cosas más del día a día, no se abrían canal para él, ¿no? Y esto es la misma estructura que nos encontramos en la literatura de los trovadores. Por eso yo creo que Florentino Ariza es un trovador. O sea, no es un trovador, vaya, es una especie de trovador, es un personaje trovadoresco en este sentido de... Primero, obsesionarse sin sentido de una adolescente a la que no conoce. Él también era adolescente, era muy joven, ¿eh? Segundo, idealizarla hasta límites de lo absurdo y lo ridículo. Tercero, dedicarle letras y letras y letras sacando todo ese amor que no sabes muy bien qué es lo que amaba exactamente porque no la conoce de nada ni ha tenido una conversación seria con ella en la vida, pero bueno, él dice que la ama, ¿no? Entonces, esto también es una desmitificación del amor, porque ¿qué llamamos amor? ¿A qué llamamos amor? Porque habrá mucha gente que cuando vea la relación que tienen Juvenal y Fermina digan, bueno, hombre, eso amor no es porque no se querían y luego es la costumbre, el roce, el cariño y tal. Vale, habrá la gente que crea que eso no es amor, esto es amor. O sea, aquello es aquel sentimiento que nace del conocimiento de alguien, del conocimiento en toda circunstancia, la buena, la mala y la regular de alguien. Eso no es amor, pero esto sí, cuando a la persona a la que idolatras y con la que te obsesionas no la conoces en absoluto, no sabes nada de esa persona. ¿Eso es amor? Bueno, pues Florentino dice que sí. Y hace otra cosa que también hacen los trovadores, que es jurarle amor eterno y mantenerlo. Ahora, para mantener ese amor eterno, él se tiene que esforzar, porque no le nace de manera natural. Él se esfuerza, y se esfuerza tanto porque él no está enamorado de Fermina, él está enamorado del amor. Y ese amor lo encarna Fermina. Él está enamorado de amar a Fermina, está enamorado de sentirse un enamorado perpetuo de Fermina y por supuesto que quiere tener una relación con Fermina, pero no podemos decir que ama a Fermina cuando no conoce a Fermina. ¿Qué ama de Fermina? Fermina es un cascarón para él, con 4 telegramas y 4 cartitas que le ha enviado con cosas del día a día. Pues en Las monjitas estamos bordando y ahora estamos leyendo no sé qué libro de la vida de un santo. Y poco más sabía de ella, pero no necesitaba saber más de ella, porque él ya la había creado en su imaginación. Y en su imaginación la conocía a la perfección porque de quien estaba locamente enamorado era de la imagen que él se había hecho. Él estaba locamente enamorado del amor, de una visión idealizada de una mujer que está encarnada en Fermina por lo que sea, pues porque físicamente le encajó. ¿Cumplió su palabra? La cumplió con creces. Durante toda la vida estuvo enamorado de ella. Y cuando se enteró de que se casaba con Juvenal Urbino, dijo, yo voy a esperar, porque Juvenal Urbino algún día se tiene que morir y entonces ese va a ser mi momento. Y llegó el momento, ¿no?, de Juvenal Urbino, que se murió, se nos cayó de la escalera y se nos muere, y en el momento más imprevisto, en medio de ese duelo todavía por el marido y de esa ida y venida de personas dándole el pésame, él le reitera su amor y ella le dice, váyase usted a freír espárragos, básicamente, ¿no? Y no vuelva a aparecerse delante de mí. ¿Pero qué hizo Florentino durante todo ese tiempo? Pues Florentino vivió su particular comedia de Dante, ¿vale? Hizo un viaje, que es un viaje que nos recuerda a Dante, un viaje que nos recuerda también a los trovadores, porque Dante está influenciado evidentemente por los trovadores. Los trovadores tenían en tan alta estima a la dama que hacían un ejercicio
de purificación, de perfección del propio alma, ¿no? No soy digno de ella, tengo que hacerme digno de ella, ¿no? Esto tiene también casi entronca, si lo pensáis, con la estética y la mística, ¿no? Esas vías para purificar el alma que hacen los ascetas y esos místicos, ¿no? San Juan, Santa Teresa, que han pasado por todas esas vías y ya son dignos y llegan a describirnos de una manera bellísima y con un lenguaje propio de la poesía amorosa, la unión con Dios. Debes purificarte, debes mejorar, debes estar a la altura de la dama, ¿vale? Florentino tiene que hacer esto porque considera que Fermina a muchos niveles está muy por encima de él, que probablemente por eso se casó con Juvenal. Y entonces él es un don nadie, porque claro, Florentino está en una posición muy privilegiada a los 80 años, pero no es Juvenal, que lo ha encontrado todo llano, con el apellido adecuado, el físico adecuado, la familia adecuada y todo adecuado. Florentino físicamente era un pobrecito, ¿no? De hecho, cuando después de tanto estar sin verse, tanto tiempo separados, y que este es un momento tristísimo en la novela, para mí es tristísimo, es devastador, ¿no? Y ella está tan lejos en el pueblo y siguen mandándose telegramas, y entonces ella regresa a la ciudad y están en un mercado y él se acerca a ella y la llama diosa coronada y se da la vuelta y lo ve y ella piensa, Dios mío, pobre hombre por muchas cosas, pobre hombre porque el aspecto es de un pobrecito hombre, ella viene de hombres rudos, ¿no? De ese pueblo en el que ha estado y entonces de repente lo ve como un pobrecito, pero también pobre hombre porque ¿qué ha hecho, no? Lo ha entretenido todo este tiempo creyendo que lo que sentía era amor y le dice, por favor, no, le dice no, y es un momento muy duro. Él piensa, algún día llegará mi momento, Juvenal ha de morirse, será mi momento y en ese momento estaré a la altura de ella. Y por eso todo lo que hace a partir de ese momento es para estar socialmente a la altura de ella, porque no lo está. Él es un hijo bastardo de un hombre importante, sí, pero bastardo al fin y al cabo. Es su tío, la familia paterna, por parte de su padre, quien lo mete a trabajar en la naviera fluvial, en la compañía fluvial creo que se llama, y él va escalando poco a poco posiciones, pero esto es lo que ocurre a nivel económico y social. Él va ocupando un espacio, siempre es como una sombra, se dice en la novela que Florentino siempre es como una sombra, ¿no? Pero ¿por qué digo que él va a hacer un camino como el de Dante, pero es un camino que es desmitificador? Veréis, también en un barco Florentino pierde la virginidad. Él jura, perjura y requete jura que solo tendrá relaciones con la mujer a la que ame profundamente, que sea una mujer para toda la vida. Y sin embargo, ya rota toda esperanza de estar con Fermina, entra en un barco y en una habitación, en un camarote, en medio de la oscuridad, es arrastrado por una mano femenina que tiene relaciones con él, y él nunca llega a saber quién es esa mujer, aunque cree que puede ser una muchacha que llega con un hijo al barco y acompaña a otras mujeres, pero realmente él nunca llega a saber quién es esa primera mujer con la que está, ¿no? Esto es un abuso también, o sea, él sufre un abuso. Entonces, en esa cabecita loca que tiene Florentino, que muy bien no está cuando cree que sin conocer de nada a alguien lo que sientes es un amor estratosférico, en esa cabeza se escinden dos Florentinos. Hay un Florentino que sigue pensando en el amor para toda la vida, pero ya desligado del sexo, porque el sexo ya no ha entregado esa primera vez, ese primer momento a esa mujer a la que ama y amará siempre, sino a otra desconocida, y además lo ha hecho de una manera que, como es un chico, no lo estamos percibiendo como un abuso, pero es un abuso, porque él no llega a saber nunca quién es esa persona. Y me podréis decir, sí, hombre, sí, pero él no gritó, él no sé qué. Bueno, tampoco gritó América, y sin embargo todos tenemos claro que es un abuso lo que ha ocurrido con América, ¿no? Entre Florentino y América. Pues aquí lo mismo. Entonces, el primero que pierde esa inocencia, qué cursi es esto, pero para entendernos, ¿no? Es Florentino a manos de una perfecta desconocida, y ahí se escinde la división entre el amor
y el sexo, cuando para él iban juntos y se iba a reservar para Fermina. ¿Qué ocurre? Que a nivel amoroso él se mantiene, vamos, como una vela de derecho, pues amando a Fermina, pero a nivel sexual, pues él se vuelve una cabra loca. Una cabra loca. ¿Por qué? Porque cree que también debe prepararse para el momento en el que Fermina y él lleguen a intimar. Entonces voy a explicar por qué para mí es desmitificado. El primero, desmitifica a los trovadores que sí dicen, otra cosa es lo que hubieran hecho, que quieren seguir un camino de perfección moral para estar a la altura de la dama a la que aman. Pero también a Dante, porque el viaje de Dante por el infierno, purgatorio, paraíso, acompañado de Virgilio, bueno, ya lo sabéis, es un camino en el que él va viendo a muchas personas que han cometido errores si él se sabe pecador y quiere limpiar su alma de pecador para llegar al paraíso, donde asume que está el alma de Beatriz y con la que se encontrará, y ser digno de entrar ahí. Ser digno de acompañar, que su alma, que él pueda acompañar a Beatriz. Y por lo tanto es un camino en el que va dejando atrás los pecados, ¿no? La parte impura que como hombre tiene. Sin embargo, el camino de Florentino es el camino inverso. Florentino tiene su infierno, que es el momento en el que es rechazado por Fermina, descubre que Fermina va a casarse con otro, la ve casarse, la ve prosperar, la ve tener hijos, la ve siempre desde lejos, ¿no? Tiene un purgatorio, que son los momentos en los que a nivel sexual él va conociendo a mujeres que lo hacen estar entretenido, que el dolor va mitigándose, Fermina sigue importándole, Fermina sigue siendo la clave central de toda su existencia, de toda su vida, pero también aparecen otras mujeres por el camino. Yo diría que lo que está viviendo aquí es el purgatorio. Y por último tenemos el paraíso, que es cuando por fin se encuentra con Fermina, que no es el paraíso tal, sino ese barquito en el que se acaban subiendo, en el que se acaban quedando los dos, que además voy a leer el final porque la verdad es que me parece muy bonito, ¿no? ¿En qué sentido pienso yo que Florentino se va depravando? O sea, es el camino inverso de Dante, el camino inverso de los trovadores, que quieren purificar su alma, quieren purificarse, quieren ser dignos de la amada, porque consideran que esa amada es un ser casi celestial, ¿no? Y sin embargo él se mantiene puro a nivel amoroso, ese amor está ahí intocable por Fermina, pero a nivel físico, ¿no? Cada vez se va depravando más y se deprava cada vez más hasta que la depravación última y más bestia, en mi opinión, es la de la niña, no la de América, pero no solamente América, es que América es lo más grave, evidentemente, ¿no? Pero todas las mujeres que han pasado por su vida han pasado como pedazos de carne que él utiliza para aprender cómo satisfacer a todos los niveles, e incluso este también erótico, a Fermina cuando por fin estén juntos, porque él nunca duda. Hay un momento, ¿no?, al final de su vida que dice, claro, nunca me ha pasado por la cabeza que igual antes de Juvenal se muere la propia Fermina o me muero yo, pero son momentos puntuales. Él durante toda su vida se aferra a esa idea de que Juvenal se va a morir y entonces va a ser su momento de estar con Fermina. De todas las mujeres hay una que, por ejemplo, él escribe unas cosas en el cuerpo, el marido lo descubre, sabe que le ha sido infiel y la mata. Y él como mucho le pone una florecita ahí en la tumba, pero tampoco sientes que él se haya conmovido por esta tragedia. Lo cuenta todo como si fuesen aventuras, o sea, ninguna le da una importancia real. No es capaz de ver a nadie cuando Leona está a su lado amándolo locamente, lo ama de verdad, conociéndolo en profundidad, por lo tanto es un amor real. Él ni siquiera se da cuenta de estos sentimientos, no se da cuenta de nada, ni le importa nada, porque no vive en el mundo real, que es a lo que yo voy. Juvenal Urmino vive en el mundo real, es tangible, es material el mundo en el que vive. Sin embargo, Florentino vive en el mundo de las ilusiones. Todo lo que él ha construido, todo lo que para él es importante es una ilusión, porque Fermina es una ilusión, no la conoce de nada, no puede decir que la ama, porque no ama a una persona real, ama una idealización fruto solo de su imaginación, ¿no? Y se va depravando poco a poco, no va purificándose para ser digno de ella, sino que poco a poco se va depravando a nivel sexual, hasta llegar a la depravación máxima, que es América, esa niña
supone lo que la paciente de Juvenal, con la que al final acaba teniendo una relación extramatrimonial, que es cuando tú ya eres un ser que ha perdido toda grandeza a nivel humano, ¿no? En este caso como médico Juvenal con la paciente y en este caso Florentino, porque Florentino rompe todo lo rompible a nivel humano para convertirse en un ser absolutamente despreciable. Y es que es una niña que una familia te confía y utilizas esa confianza de la familia y la inocencia de la niña, porque la novela se dice así, para ir preparándola para convertirla en tu amante, para convertirla en tu juguetito, que es lo que hace con ella, ¿no? Ahora bien, ¿qué creo que ve en América? Yo tengo clarísimo que en América ve la Fermina niña que él conoció, que América no es América, sino esa Fermina niña con la que él no pudo tener esa carnalidad que hubiera deseado, ¿no? Y cuando de repente muere Juvenal, estando él, lleva ya mucho tiempo teniendo como amante a esta niñita, esta adolescente, ¿no? Se la quita de encima de un plumazo, sin importarle nada, sin pensar cómo puede afectarle a ella todo esto. De hecho, ella se suicida. Él llora, hay un momento en el que llora, y ya está, y parece que con eso todo ha pasado, pero es el culpable, y es el culpable y no lo sabe nadie, y a él lo que más le alivia es que nadie sabe que él es el culpable. O sea, a ese grado de degradación, a ese punto de degradación, ha llegado Florentino. Luego, por eso digo que es la desmitificación del amor, porque para conseguir ese amor, él ha bajado a los infiernos, él ha descendido a los infiernos, él se ha convertido en un ser despreciable, en un ser moralmente despreciable, por su trato con las mujeres. Por lo tanto, no merecería estar con Fermina, no lo merecería, ¿no? Y cuando por fin está con ella en el barco, estamos llegando al final, creo que he hablado de todo lo que quería hablar. Cuando por fin llegamos al final y nos encontramos juntos, nos damos cuenta de que Fermina le pregunta: ¿pero tú no has estado con ninguna mujer? Y él le dice algo así como: me he mantenido virgen para ti. Y miente y no miente. Para nosotros que sabemos la realidad y que vivimos en el mundo real y que cuando leemos la novela distinguimos realidad de ficción, él miente. Pero él, que vive en una fantasía, en su fantasía, donde el amor va por aquí y el sexo por allá, y de repente siempre ha estado separado desde el momento en que esta mujer desconocida lo arrastra a un camarote oscuro y se acuesta con él por primera vez, ahí ha habido una escisión. De repente, al encontrarse con Fermina y cortejarla y empezar a entrar en su ámbito privado y conocer a su hijo, bueno, con su hija ella tiene otros problemas y demás, pero conocer a su hijo, a su nuera y demás, y por fin tener esa posibilidad con ella, esos dos mundos vuelven, ¿no? El amor y el sexo vuelven a unirse. Y para él es como si no hubiera pasado todo ese paréntesis de vida, como si eso no hubiera ocurrido, porque en esa idealización en la que él vive, él sí se ha mantenido fiel a ella, él es virgen para ella, porque a nivel amoroso, y lo otro lo deja de lado, como siempre ha dejado de lado todo lo que no le convenía, ¿vale? Incluidas las mujeres, cuando ya dejaban de serle útiles, en ese mundo en el que él solamente se fija en aquello que le interesa, ella ha sido la única, ella ha sido la única. Y ahora vamos a hablar de Fermina, de por qué con ella también hay una desmitificación total del amor. Mirad, Fermina se casa con Juvenal sin amarlo, ¿vale? Y llega a quererlo muchísimo, y a odiarlo, y a tener rencor, pero llega a quererlo muchísimo. Pero con ese amor que me imagino que una mujer, la pobre, que pasa por traiciones y demás, pues es un amor lleno de cicatrices, ¿no? Pero se quieren mucho. Pero al hablar de Juvenal ya os hablé de por qué creo que esto es una desmitificación con respecto a la idea que se tiene del amor con mayúsculas en la literatura, ¿no? Pero vamos con Florentino. Ella es una niña, ¿no? Cuando está con Florentino, una adolescente. Se escriben cartitas, ella no tiene experiencia de vida y como nadie nunca le ha explicado nada y el primero que pasa por ahí le dice algo es Florentino, pues a ella le palpita el corazoncito de niña, ¿no? Porque no tiene con qué comparar, porque no tiene nada mejor,
porque no tiene otra cosa, nada más que este muchachito escribiendo en unas cartas ardorosas, y de repente a ella le gusta ser amada, a ella le gusta ser adorada, ser centro de atención, y se deja llevar, y ella llama a eso amor, pero no lo conoce de nada, no sabe nada de él, no lo conoce. Cuando finalmente lo separan durante tanto tiempo y regresa, y en el mercado él le dice algo así de la diosa coronada o algo así, ¿no? Ella se da la vuelta y piensa, madre mía, o sea, por favor, no. Y no quiere saber nada más de él, lo arranca de su vida. De vez en cuando aparece en alguna conversación, pero poco más. ¿Cuándo vuelve a aparecer? En la vejez. Fermina está sola. Fermina ya ha hecho en la vida todo lo que tenía que hacer. Ya ha sido la hija perfecta que se casa con el marido perfecto, ya ha sido la esposa, no voy a decir perfecta, pero de cara a la galería sí que lo ha sido. Ha sido una muy buena esposa para un hombre como Juvenal Urbino, de apellido importante, un médico laureado, etc. Ha cumplido su misión como madre y ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Y ya nadie la necesita. Y se queda sola, se queda viuda, se queda libre, ¿no? Y de repente vuelve a aparecer Florentino. Y cuando aparece Florentino, le da algo que ella no tenía, que es ganas de pasarlo bien. Ella creyó que su vida se iba a reducir a estar entre cuatro paredes, metida. Ahora que era viuda, languidecer y morir. Y sin embargo, él llega y ella vuelve a sentirse adorada y vuelve a sentirse acompañada. Y además acompañada no como sus hijos, porque los hijos, por más que intenten estar a su lado, por más que intenten entenderla, por la diferencia generacional, la diferencia de edad, la diferencia de situación, porque ella es anciana, ella es viuda, en fin, ¿no? Ella conoce un tipo de soledad que sus hijos no conocen. Por todos estos motivos, se siente muy acompañada con Florentino, porque él es viejo como ella, tiene los achaques de viejo que tiene ella, la visión de la cercanía de la muerte o de la enfermedad, ¿no?, que tiene ella, y también la concepción de la soledad. Así que se deja querer de nuevo porque no tiene nada mejor que hacer. Yo no creo que lo ame, no creo que lo ame. Creo que con Juvenal ha estado por necesidad, porque económicamente su padre estaba en la ruina y se salvó, ¿no?, de la miseria, y creo que con Florentino está porque no hay nada mejor que hacer. Florentino llega en dos momentos de su vida importantes, ¿no?, que es la adolescencia, cuando todo empieza y por lo tanto todo es nuevo y parece insuperable y mejor de lo que probablemente es, y en la última etapa de su vida, cuando parece que ya todo es también insuperable porque es lo último, es lo poco que nos queda, ¿no? Y por lo tanto también tiene esa intensidad, vuelves a vivir con la intensidad de la juventud porque vuelves a pensar solo en el ahora, pero ahora por una cuestión de edad, de que mañana puedes estar muerto, y es un convencimiento como muy presente, ¿no? La historia que sale en los periódicos de la pareja que se va en un barquito y al final mueren y se descubre que no son un matrimonio, sino que eran amantes y los matan, y a ella le impacta tantísimo, para mí es premonitoria de lo que a ellos les va a ocurrir. Yo creo que ellos no van a bajar vivos de ese barco. Yo creo que ellos van a morir juntos en ese barco al que se han subido en los últimos capítulos, en el último, ¿no?, o penúltimo capítulo. No sé si porque van a estar tanto tiempo en el mar que van a morir ahí, o porque no les queda tanto tiempo de vida como ellos creen, porque bueno, a ver, ella tampoco está mayor, 70 y pico, pero bueno, él ya tiene 80 y pico y ya es una edad. Pero sí, yo creo que ellos no van a salir de ese barco. Y creo que no van a salir de ese barco porque el barco ese se convierte en la metáfora de la relación de ellos, ¿no? Esa relación en tierra firme no la van a poder defender. Fermina no va a tener fuerza para defenderla delante de toda la sociedad que la conoce desde siempre, ¿no? Pero en ese barco ellos pueden ser quienes quieran ser y pueden estar tanto tiempo como quieran estar, y probablemente estén el resto de sus vidas ahí. Y por eso creo que el final es que ellos van a estar en ese barco. También me llama la atención, y antes de leer el final de la novela, de leeros, ¿no?, el final de la novela, que es muy bello, quería yo comentar esto,
que todos los primeros momentos de amor ocurren en barcos, ¿no? La noche de bodas de Fermina con Juvenal en un barco, de la que van a Europa. Esa primera vez de Florentino en un camarote en medio de la oscuridad con una mujer desconocida que lo arrastra adentro en un barco. Y en un barco están también Fermina y Florentino. Luego no creo que sean casual ni la imagen del barco ni la imagen del río, que tantas metáforas hermosas ha dado, y a mí, bueno, sí, Machado también, y muchos otros poetas, pero para mí la gran metáfora del río y la que creo que más pega aquí es la metáfora de Jorge Manrique, nuestras vidas. Son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir, ¿no? Porque es a donde va ese barco al final, ese río, ¿no? A la muerte. Y creo que ellos van a estar ahí juntos hasta la muerte de uno de los dos, o puede ser que hasta la muerte de los dos. Porque muera uno primero y el otro, pues no sabemos lo que le pueda pasar, pero yo creo que no bajan vivos de ese barco, ya los van a sacar muertos del barco, por lo tanto el resto de su vida va a ocurrir ahí, en ese barco en el que ellos van a poder vivir al margen de la sociedad y en la fantasía, porque siempre ha sido una fantasía creada por Florentino en torno a lo que él siente por Fermina, porque incluso cuando la ve anciana, él se esfuerza en ver la adolescente de la que se enamoró. O sea, el amor de Florentino dura tanto tiempo porque se esfuerza por mantener siempre la ilusión. Por eso creo que la novela desmitifica el amor desde los tres personajes principales, pero el amor que desmitifica es la idea de amor que se nos vende desde siempre en la literatura como ese gran amor o esos grandes enamorados, ¿no? Todo dignidad, esperando por el ser amado, y no, en absoluto. Bueno, lo último que voy a hacer para ya despedirme es leeros el final de la novela, que es maravilloso. Florentino Ariza lo escuchó sin pestañear. Luego miró por las ventanas el círculo completo del cuadrante de la rosa náutica, el horizonte nítido, el cielo de diciembre sin una sola nube, las aguas navegables hasta siempre, y dijo: sigamos derecho, 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 otra vez hasta la Dorada. Fermina Daza se estremeció, porque reconoció la antigua voz iluminada por la gracia del Espíritu Santo, y miró al capitán. Él era el destino. Pero el capitán no la vio porque estaba anonadado por el tremendo poder de inspiración de Florentino Ariza. ¿Lo dice en serio?, le preguntó. Desde que nací, dijo Florentino Ariza, no he dicho una sola cosa que no sea en serio. El capitán miró a Fermina Daza y vio en sus pestañas los primeros destellos de una escarcha invernal. Luego miró a Florentino Ariza, su dominio invencible, su amor impávido, y lo asustó la sospecha tardía de que es la vida, más que la muerte, la que no tiene límites. ¿Y hasta cuándo cree usted que podemos seguir en este ir y venir del carajo?, le preguntó. Florentino Ariza tenía la respuesta preparada desde hacía 53 años, 7 meses y 11 días con sus noches. Toda la vida, dijo. Y ahora sí, antes de irme, quería comentar que para mí, esto que ve el capitán, vio en sus pestañas los primeros destellos de una escarcha invernal, para mí esto es como algo premonitorio de la muerte. Creo que Florentino también puede percibir que quizás a Fermina no le quede demasiado tiempo y van a estar juntos en ese barco. Contadme en comentarios si creéis realmente que yo estoy en lo cierto o si pensáis que es una verdadera historia de amor imperecedero y que yo estoy equivocada. Muchas gracias por escucharme y chao, hasta la próxima.